Ahora sí, es momento de pasar a recibir a nuestros invitados. Ellos no son de Chaco, son de Corrientes. Ah, mira. Nosotros somos federales. Son el presidente y el vicepresidente del Instituto Sanmartiniano de Corrientes, el doctor Gaspar Moreno y el coronel Miguel Recupero. ¿Puede ser? ¿Está bien? ¿Está bien dicho? ¿Está bien Está dado? bien dicho. ¿Cómo le da? Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, quiero arrancar con eso que tenemos ahí, ¿sí? Que le explique a la gente. Perdón, primero, ¿quién es? ¿Quién está ahí con el bulto? Y luego, ¿por qué lo tienen? ¿Y por qué tienen los colores de Perú en las cintas de esas medallas? Bueno, en mi carácter de presidente del instituto fui invitado en el mes de junio a disertar ante el Congreso de la Nación en Lima. El único argentino, después de haber tantos historiadores en la República, he tenido la suerte de ser elegido por el Congreso de la Nación para hablar sobre la vida de San Martín y sobre algunos fundamentos jurídicos con respecto a uno de los próceres de ello. Lo que ustedes pueden apreciar es el distrito de Huaraz me entrega esta placa. Lo que ustedes ven aquí, este es el coronel Bolognese, héroe de la Guerra del Pacífico. ¿Y por qué me entregan esto? Esto me entrega el Ejército del Perú porque fui designado oficial de caballería honorífico de la República Hermana del Perú. Por eso son las medallas y como hay las condecoraciones que me han otorgado. Son 172 años los que se cumplen este 17 de agosto del fallecimiento, el paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, aquel 17 de agosto de 1885 en Francia, 1850. En Francia, tenía 75 años, había nacido en 1775, el 25 de febrero, y da la sensación, recién lo hablábamos, lo hablábamos fuera de micrófono, que no hay profetas en sus tierras, ¿no? Y San Martín es símbolo de la libertad, de las liberaciones en muchas partes del mundo, sobre todo en Perú, que es quizás de todas las naciones el que más lo reconoce o el que más le reconoce a la Argentina la figura de San Martín. ¿Usted coincide con ese pensamiento? Sí, correcto. Correcto, es decir, el Perú es un pueblo muy agradecido, aparte no se olviden que él los organizó políticamente y administrativamente. Él hizo la división de poderes cuando asumió como protector del Perú, o sea, organizó la nación peruana en todo su esplendor. Y eso es el agradecimiento que tienen ellos. Inclusive también nosotros tenemos que ser agradecidos con los hermanos peruanos por la colaboración que nos prestaron hace 40 años en la Guerra de Malvinas. Ellos lo tienen presente y saben que Malvinas son argentinas. Sí, después nosotros se las pagamos vendiéndole armas a Ecuador, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Es un problema político, sí, eso nada que ver. Eso es otra historia. Coronel, usted, justamente, en su rango, ¿qué representa San Martín? Bueno, hablar de la figura de San Martín es no tocar fondo nunca, porque mientras más se lo analiza, se lo estudia San Martín, nunca llegamos a dimensionarlos totalmente. Yo siempre, en estos acontecimientos, y es una pena que figuras de la talla del general San Martín las recordemos para el nacimiento, para la muerte, y después nos olvidamos. Pero más allá de las habilidades militares del general San Martín, y que fueron muchas, puesto que es considerado uno de los tácticos y estrategas más importantes del siglo XIX, al menos acá en esta parte del mundo, en Sudamérica, San Martín tenía muchas virtudes, que eso es lo que tenemos que tratar de rescatar en el presente, pues hablar de San Martín es presente, tiene que ser presente de que está sustentado en un pasado de gloria y que nos tenemos que proyectar al futuro tratando de, en alguna medida, todos, dirigentes, pueblo en general, de emularlo al general San Martín. Y para eso la única manera es reencontrarnos con San Martín. El problema que acá, o que tenemos los argentinos, es que todos hablamos muchas veces de San Martín, pocos lo conocemos y casi nadie lo imita. Entonces es
posiblemente la decadencia en alguna medida que tiene la patria de no volver a esas raíces. Por ello, el legado del general San Martín, que es trascendental desde el punto de vista militar, pues le dio libertad a 4 naciones. ¿Y por qué digo 4 naciones? Porque consolidó la libertad que recién nacía acá en Sudamérica, en la provincia unida del Río de la Plata, dio libertad a Chile, fundó el Estado del Perú y Ecuador, puesto que Ecuador estaba contenido dentro del Perú. Entonces, pero más allá de eso, hay que analizar las virtudes del general San Martín, que fueron muchos. Y no fue simplemente porque por ahí la obra monumental de Mitre, que es el que tuvo la posibilidad y la documentación que le mandó su nieta luego de la muerte del general San Martín, que tuvo la posibilidad de armar esa gran historia del general San Martín, Mitre por ahí lo redujo a sus cualidades como militar. Cuando a San Martín se lo empieza a analizar, fue un brillante administrador, un brillante diplomático y fundamentalmente un brillante ser humano, un gran padre. Bueno, y quedó sintetizado eso de gran persona cuando leemos simplemente las máximas del general San Martín, las máximas que le escribe a su hija, a Mercedita, y en eso está un decálogo de la conducta que tiene que tener un ser humano en el devenir cotidiano, más allá de todas aquellas proezas magníficas de cruzar la cordillera más larga del mundo y más alta, de dar libertad a otros pueblos, y dar libertad, que no es poca cosa, ¿no? En este momento hay mucha gente que muere por la libertad. Lo estamos viendo en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Y él nos dio libertad. Por eso hay que reencontrarse. Siempre el mensaje que nosotros como instituto tratamos de dejar humildemente cuando difundimos la figura de San Martín es: hay que reencontrarse con San Martín, hay que reencontrarse con Belgrano, hay que reencontrarse con todos esos padres fundadores que hicieron lo que hoy podemos gozar. Recién dijo algo muy interesante, que es muy pocos lo imitan. Y esta es una pregunta para los dos. ¿Qué necesitaría la sociedad actual imitar de hombres como San Martín? Conocerlo más. Una cosa es, como el coronel había dicho ayer, cuando uno conoce a una persona se enamora más si lo va conociendo con el tiempo. Es así. Y mira, respecto de imitar, uno si empieza a ver la faceta, vamos a lo rutinario. Cuando uno empieza a analizar la administración de San Martín tuvo la posibilidad de administrar, ¿no?, lo que hacen habitualmente nuestros dirigentes, en 2 oportunidades. En Cuyo, fue gobernador intendente de Cuyo, y después protector del Perú, ¿no? Tuvo la responsabilidad de fundar una nación, ¿no? Y ve las cualidades como administrador, las disposiciones que en el caso de la administración de Cuyo, durante menos de 3 años, porque él se hace cargo en el año 1814 y ya en 1817 tiene que delegar esa administración en otro hombre que fue el general Luzuriaga, porque él ya estaba totalmente volcado a la preparación del ejército de los Andes y a lo que posteriormente iba a ser la liberación de Chile y de Perú. Cuando uno analiza eso, empieza a ver las cuestiones, la ética administrativa que tuvo San Martín. Después, cuando uno quiere hablar de su parte humana, fue una persona que sabía que la guerra la tenía que hacer para liberar pueblos oprimidos, pero nunca con el enemigo fue una persona sanguinaria. Siempre trató en lo posible de humanizar la guerra. Y después es muy interesante toda su actividad en el exilio, y todo lo que... Porque muchos por ahí tienen la idea de que San Martín se va del país, como vos dijiste al principio, sí, exiliado, como un montonazo de problemas. El país es cuando comienza todo ese proceso de la organización nacional, ¿no?, que va a durar hasta la sanción de la Constitución, hasta el 53.
San Martín no se va a reposar a Europa, como lo pintamos por ahí, un abuelito que está con las nietitas. No, San Martín hace una gran tarea desde el punto de vista diplomático, porque tiene que tratar en los gobiernos europeos de hacer reconocer la independencia de estos países, y tiene una actividad importante en Francia, tratando de lograr todo esto. Después se involucra en todas las acciones del general Rosa, tratando de defender las acciones de Rosa cuando sufrimos los bloqueos francés y después anglo-francés. Y todas esas cuestiones de carácter diplomático que muchas veces se las desconoce completamente, fueron gran mérito también de San Martín. Al extremo, bueno, en un momento quiere volver al país, llega hasta Montevideo, desembarca en Montevideo en el año 1828 y no se quiere involucrar en las guerras. Se había producido una serie de acontecimientos bastante feos en el país respecto del fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle. Todos sus antiguos subordinados que estaban inmiscuidos en esos conflictos entre unitarios y federales, y como San Martín ya deja plasmado, jamás iba a desenvainar su sable para inmiscuirse en guerras internas. De hecho, él varias veces dio negativa de con su ejército dirigirse o redirigirse a Buenos Aires cuando se lo pidieron, justamente por estas cuestiones, ¿no? Después del triunfo de Maipú, estaba el director supremo Rondó. Rondó existía el problema entre los caudillos del interior y Buenos Aires. Rondó necesitaba de esos ejércitos, digamos ejércitos nacionales. Había dos ejércitos constituidos del tipo nacional, que eran el ejército del norte, a órdenes de Belgrano, había vuelto a estar a órdenes de Belgrano, y el ejército de los Andes, que había cruzado la cordillera, que le había dado libertad a Chile. Ordena a esos ejércitos que regresen a Buenos Aires para enfrentar a los caudillos. En el caso del ejército del norte, ya Belgrano había dejado el mando, se insubordina en Arequito, todo el ejército no se inmiscuye en eso, y San Martín también no regresa con su ejército. A partir de ese momento se produce un acto muy, muy interesante y muy lindo, que es la gran desobediencia, que le llaman los historiadores, y ahí San Martín reúne a toda su plana mayor, digamos, y les comunica que a partir de ese momento dejaba de ser el comandante de ese ejército, porque del momento de negarse a volver, la autoridad que lo había investido con ese cargo, tiene que, él ha cesado. Entonces lo somete a una votación, si quieren que siga siendo el comandante de ese ejército, y todos votan en la famosa Acta de Rancagua, y hace firmar él a todos aquellos, que eran la totalidad, votó que continuara siendo el comandante. Lo que demuestra la prestancia y otra característica importante que debe tener el líder. El líder no es solamente las jinetas que pueda ostentar circunstancialmente. El líder es cuando los subordinados detrás van y se encolumnan detrás del objetivo de ese líder, ¿no? Y sobre todo porque está ahí en el frente. Está en el líder frente. Va siempre al frente. Y San Martín lo demostró. Tenemos el caso típico de San Lorenzo, ¿no? Sí. De que Cabral, Baigorria dan la vida por ese líder. Exactamente. Por último, y les agradezco muchísimo haber venido, ustedes son del Instituto Sanmartiniano en Corrientes. Que el correntino interesado, el chaqueño, ¿por qué no? Aquí tenemos la asociación, pero ¿cómo los encuentra a ustedes? ¿Tienen un museo? ¿Tienen un lugar físico? Sí. ¿Dan charlas? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? Por eso somos instituto, decimos. Sí. Somos un poquitito más elevados que la asociación sanmartiniana, porque acá el coronel es un eximio historiador. Tenemos como secretario del instituto al doctor Deniri, que es doctor en historia, también con unas 20 publicaciones más o menos. Nosotros nos dedicamos a dar charlas gratuitas, tanto al servicio penitenciario, a la escuela de policía. En este momento tenemos muchos compromisos que lo hacemos todos los años. Sí. Inclusive alguna vez hemos venido acá a la escuela de cadete de la policía del Chaco, y en recompensa, en agradecimiento al trato que nos brindaron los hermanos chaqueños, lo hemos traído a los granaderos para desfilar el Día de la Policía en Barranqueras. Nosotros tenemos
Éramos como la nación judía, no tenemos un centro físico, no tenemos territorio, pero sí, la mayor parte funciona. En mi casa tengo el Museo del Libertador, futuro Museo del Libertador, queriendo que las autoridades de mi provincia sean un poquitito condescendientes con la formación del Museo Sanmartiniano. Museo de Sanmartiniano, que al no tener descendientes, quiero que quede definitivamente para las generaciones venideras. Muchísimas gracias, Muchas Sam. gracias. Un placer conocerlo. Hasta luego. Muchas gracias. Allí pasamos, vimos, siempre Sí, queda qué muy lindo. corto. Siempre queda muy corto hablar de estos temas. Así es. Y me quedo con el mensaje que nos acaban de dar. Tenemos que conocerlos a ellos. Pero antes que se vayan, Sí. ¿tienen un teléfono en contacto? Sí. Sí. 3794-617831. 3794. 617831. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Quedarnos con ir a conocer Sin a la dudas, figura, no qué lindo. solo con sus proezas como militar y Conocer su historia. y sus también virtudes como político, sino sus visiones como ser humano.